de los preceptos de la caridad y de los 10 mandamientos de la ley. Capítulo sexto. Del primer precepto de la ley. No tendrás dioses extraños frente a mí. Como ya está dicho, toda la ley de Cristo se encierra en la caridad. Ahora bien, la caridad se encierra en dos preceptos, de los cuales uno es sobre el amor a Dios y el otro sobre el amor al prójimo. Y de estos dos ya se habló. Mas ahora conviene saber que al dar Dios la ley a Moisés, dio 10 preceptos escritos en 2 tablas de piedra, de los cuales 3 pertenecen al amor de Dios y 7, escritos sobre la segunda tabla, pertenecen al amor del prójimo. Por lo cual, toda la ley se funda en 2 preceptos. No tendrás dioses extraños. Pues bien, el primer precepto que pertenece al amor de Dios es este: no tendrás dioses extraños. Y para comprenderlo, es de saberse que los antiguos transgredieron este precepto de múltiples maneras. En efecto, algunos rendían culto a los demonios. Salmo capítulo 95, versículo 5 nos dice: todos los dioses de las naciones eran demonios. Pues bien, este es el mayor de todos los pecados y es horrible. También ahora son muchos los que violan este precepto, a saber, todos los que se entregan a la adivinación y a la hechicería. En efecto, según San Agustín, estas cosas no las pueden hacer sin contraer cierto pacto con el diablo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20 nos dice: no quiero que pactéis con los demonios. Y de nuevo, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 21 nos dice: no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Otros rendían culto a los cuerpos celestes, creyendo que los astros eran dioses. Sabiduría capítulo 13, versículos 2 nos dice: al sol y la luna tomaron por dioses rectores del universo. Y por eso Moisés prohibió a los judíos levantar los ojos y adorar al sol y a la luna y a las estrellas. Deuteronomio capítulo 4. Tened buen cuidado de vuestras almas, no por casualidad levantéis los ojos al cielo y veáis el sol y la luna y todos los astros del cielo, y engañado por el error los adoréis y les rindáis culto a las cosas que el Señor Dios vuestro creó para el servicio de todas las naciones. Lo mismo se dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 8. Contra este precepto pecan los astrólogos, que dicen que los astros gobiernan las almas, siendo que al contrario fueron hechos para el hombre, cuyo único soberano es Dios. Sin embargo, otros rendían culto a los elementos inferiores. Sabiduría capítulo 13, versículos 2 nos dice: sino que al fuego, al viento, los tomaron por dioses. En su error cayeron los hombres que usaron mal de los elementos inferiores, amándolos en exceso. Dice el apóstol en Efesios capítulo 5, versículo 5: ni el avaro que es adorador de ídolos. Otros errando rendían culto a hombres, a aves o a otras criaturas, o a sí mismos, lo cual ciertamente ocurrió por 3 causas. Primeramente, por su carnalidad. Sabiduría capítulo 14, versículo 15 nos dice: un padre presa de acerbo dolor hace la imagen del hijo que acaba de serle arrebatado, y al que entonces no era más que un hombre muerto, le honra ahora como a Dios,
y establece entre sus siervos ritos sagrados y sacrificios. En segundo lugar, por la adulación. En efecto, algunos procuraron honrar en ausencia a los que no podían honrar en su presencia, haciendo imágenes suyas y honrándolas en lugar de ellos. Sabiduría capítulo 14, versículo 17 nos dice: hacían la imagen del ausente que querían honrar para rendirle culto como a presente. Así son cuantos aman y veneran a los hombres más que a Dios. Mateo capítulo 10, versículo 37 nos dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el Salmo 145 nos dice: no confiéis en los príncipes ni en los hijos de los hombres, en los cuales no está la salvación. En tercer lugar, por la presunción. En efecto, por presunción algunos se hicieron llamar dioses, como consta en Judith capítulo 3 de Nabucodonosor. Ezequiel capítulo 28 versículo 2 nos dice: se ensoberbeció tu corazón y dijiste, yo soy Dios. Y así obran los que creen más en su propio sentir que en los preceptos de Dios. En efecto, estos se rinden culto como a dioses, porque siguiendo las delectaciones de la carne, rinden culto a su cuerpo, en lugar de rendírselo a Dios. Dice el apóstol en Filipenses capítulo 3, versículo 19: su Dios es el vientre. Así es que conviene liberarse de todas estas cosas. No tendrás dioses extraños delante de mí. Como ya se ha dicho, el primer precepto de la ley es que se nos prohíbe adorar si no es al único Dios. Y a esto somos llevados por 5 razones. La primera, se desprende de la dignidad de Dios. Pues si se la suprime se hace injuria a Dios, como puede verse por la costumbre de los hombres. En efecto, a toda dignidad se le debe reverencia, por lo cual es traidor al rey el que le retira lo que debería ofrecerle. Y esto hacen algunos con Dios. Romanos capítulo 1, versículo 23 nos dice: trucaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible, lo cual desagrada extremadamente a Dios. Isaías capítulo 42, versículo 8 nos dice: no doy mi gloria a ningún otro, ni mi alabanza a los ídolos. Y se debe considerar que la dignidad de Dios es tal que todo lo sabe, por lo cual Dios viene del verbo ver. En efecto, esta es una de las señas de la divinidad. Isaías capítulo 41, versículo 23 nos dice: anunciádnoslo por venir para que sepamos así que sois dioses. Hebreos capítulo 4, versículo 13 nos dice: todas las cosas están desnudas y manifiestas a sus ojos. Pues bien, tal dignidad se la arrebataron los adivinos, contra los cuales dice Isaías capítulo 8, versículo 19. ¿Acaso no consultará el pueblo a su Dios? ¿Si habla a los muertos en favor de los vivos? La segunda razón se desprende de su liberalidad. En efecto, todo lo bueno lo tenemos de Dios, y también esto pertenece a la dignidad de Dios, que es el hacedor y el dador de todos los bienes. Salmo 103, versículo 28 nos dice: abres tu mano y sáciense de todo bien. Y esto se incluye en el nombre de Dios, que viene de distribución, o sea, dador de las cosas.
porque todo lo sacia con su bondad. Por lo tanto, harto ingrato eres y lo que por él te ha sido dado, no lo reconoces, y aún te fabricas otro Dios, así como los hijos de Israel sacados de Egipto hicieron un ídolo. Oseas capítulo 2 versículo 5 nos dice, Iré tras de mis amadores. Esto ocurre también cuando alguien pone su esperanza en otro que no sea Dios, o sea, cuando pide auxilio de quien no sea Él. Salmo 39, versículo 5 nos dice, Bienaventurado el varón cuya esperanza es el nombre del Señor. Dice el apóstol en Gálatas capítulo 4, versículo 9 y 10. Ahora que habéis conocido a Dios, ¿cómo de nuevo os volvéis a los flacos y pobres elementos? Observáis los días y los meses, las estaciones y los años. La tercera razón se desprende de la firmeza de la promesa. En efecto, hemos renunciado al diablo y prometimos fidelidad a Dios solo, por lo cual no debemos quebrantarla. Hebreos capítulo 10, versículo 28 y 29 nos dice, Si el que menosprecia la ley de Moisés, sin ninguna misericordia, muere sobre la palabra de 2 o 3 testigos, ¿de cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisotea al Hijo de Dios y reputa por inmunda la sangre de su testamento, en el cual él fue santificado, e insulta al Espíritu de gracia? Romanos capítulo 7, versículo 3 nos dice, Viviendo el marido será llamada adúltera si se une a otro hombre, y la tal debe ser quemada. Así es que hay de los pecadores que andan en la tierra por dos caminos y que cojean de dos lados. La cuarta razón se toma de lo pesado del yugo del diablo. Jeremías capítulo 16 versículo 13 nos dice, Serviréis día y noche a dioses extraños, que no os darán reposo. En efecto, el demonio no se conforma con un solo pecado, sino que más se esfuerza por llevar a otro. ¿Quién comete pecado? Siervo es del pecado. Juan capítulo 8 versículo 34. Por lo cual, no fácilmente se sale del pecado. San Gregorio nos dice, el pecado que no se deshace, por la penitencia, enseguida arrastra por su peso a otro pecado. Lo contrario ocurre con la soberanía divina, porque sus preceptos no son pesados. Mateo capítulo 11 versículo 30 nos dice, Pues mi yugo es suave y mi carga ligera. En efecto, puede decirse que hace suficiente el que por Dios trabaja tanto cuanto obró para el pecado. Romanos capítulo 6 versículo 19 nos dice, ¿Cómo pusisteis vuestros miembros al servicio de la impureza y de la iniquidad para la iniquidad? Así ahora, entregad vuestros miembros al servicio de la justicia para la santidad. Pero de los esclavos del demonio dice la Sabiduría capítulo 5 versículo 7. Cansados estamos en los caminos de iniquidad y perdición, y hemos caminado por sendas difíciles. Y Jeremías capítulo 9, versículo 5 nos dice, Penaron para obrar inicuamente. La quinta razón se toma de la inmensidad del premio o recompensa. En efecto, en ninguna otra ley se prometen tales premios como en la ley de Cristo. En efecto, a los sarracenos se les prometen ríos de leche y miel, a los judíos la tierra de promisión, pero a los cristianos la gloria de los ángeles. Mateo capítulo 22 versículo 30. Serán como ángeles de Dios en el cielo.
Considerando esto, San Pedro dice en Juan capítulo 6, versículo 69: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. De los preceptos de la caridad y de los 10 mandamientos de la ley. Capítulo 6.